Hoy te quiero hablar de una información que estuve leyendo durante este día respecto de un estudio que hizo la UBA, más bien la Facultad de Psicología de la UBA, que daba ciertas recomendaciones para poder llevar adelante esta cuarentena. Me pareció interesante poder transmitirlo para que también podamos utilizar estos recursos en nuestra vida. En primer lugar, sentimiento que podemos tener en esta cuarentena puede ser miedo a que podamos contraer la enfermedad, también la frustración de que hemos elaborado proyectos para este año que no podemos realizar y eso nos tiene mal, también el enojo en el hecho de pensar el gobierno por qué no hizo esto antes y ahora nosotros tenemos que estar en cuarentena. ¿O será que esta cuarentena realmente es efectiva? ¿Será que el virus realmente existe? Y estos enojos que podemos llegar a empezar a tener en sentimientos encontrados que podamos vivir en esta cuarentena. Que eso también nos lleva a un sentimiento de ambivalencia, en el que sentimos enojo, pero a la vez nos sentimos bien porque quizás algunos pueden quedarse en casa. Entonces nos encontramos con sentimientos encontrados. Pero también nos lleva a una desorganización. Hemos tenido una estructura en la cual nos hemos basado y de repente esa estructura se vio tirada por el piso, en la cual tenemos que empezar a reestructurar nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra forma de vivir. Entonces, pero muchas veces nos olvidamos también de esto, de que como seres humanos tenemos esta capacidad de poder reestructurarnos y adaptarnos y readecuarnos continuamente. Entonces pongamos en práctica esto también de buscar la manera de reorganizar nuestras actividades. Si bien entiendo que en muchos casos resulta difícil también. Pero también otro sentimiento es el aburrimiento. Ya el mirar Netflix, el ver alguna película en alguna otra plataforma, el estar conectado no nos resulta ya satisfactorio, sino que ya es aburrido para muchos. Entonces empezamos a preguntarnos cuándo podemos salir a divertirnos, cuándo podemos estar en contacto con las demás personas y nos lleva a ese sentimiento de aburrimiento, pero que también se traslada en un sentimiento de soledad que podemos atravesar en este tiempo. Entonces se nos van juntando todo este tipo de emociones, sentimientos, estados en los que estamos, que muchas veces nos produce allí un efecto negativo en nuestras vidas. Y sumado a todo esto, hay personas que mantienen todo el día prendido su noticiero. Y el noticiero que transmite continuamente noticias negativas, la cantidad de casos que hay, la cantidad de muertes que hay, cómo se vive el coronavirus a nivel mundial. Lo cual uno puede decir, bueno, en cierta medida es bueno mantenerse informado, pero cuando hay una sobrecarga de información negativa, nos traslada sobre nosotros un sentimiento y un peso de negatividad que nos lleva a pensar de que todo es un caos y de que esta vida va a terminar y no tenemos una salida pronta. Entonces no nos da esperanza. Y es esto donde nuestros pensamientos empiezan a adquirir noticias que van de acuerdo a lo que nosotros pensamos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo pienso que el gobierno me está mintiendo y voy a empezar a buscar noticias en donde me dice que el gobierno me está mintiendo. Entonces es compatible con mi forma de pensar. Y eso lo voy llenando y va alimentando ese odio, ese enojo, esa bronca o esa soledad que estamos atravesando. También la tristeza y el miedo que podamos vivir en estos tiempos. Pero también esta Facultad de Psicología daba ciertas recomendaciones, como por ejemplo no consumir de más estas noticias negativas de las que estuvimos hablando, buscar aprender algo nuevo, o sea, en estos tiempos buscar cursos online o algunas charlas en las cuales nos pueda transmitir algo diferente y nos saque un poco de esta realidad de la pandemia, aunque sea por unos minutos. Contar cómo nos sentimos con las personas en las cuales estamos atravesando esta cuarentena o con aquellas con las que tenemos contacto vía videollamadas o con algún referente, con algún profesional, con algún pastor, con alguien que nos sepa entender en estas circunstancias. Hablar lo que nos pasa, que eso nos va a ayudar a expresarnos y a saber de que no estamos solos en todo esto. También limitarnos con los grupos de WhatsApp. ¿Esto qué quiero decir? Los grupos de WhatsApp muchas veces se transmite noticias negativas o noticias falsas y parece que todo allí va a ser un caos en Argentina que está a punto de explotar y a nivel mundial también. Entonces limitarnos con esto, porque suma más presión en nuestras vidas y sin querer
muchas veces nosotros somos los que transmitimos estas informaciones y alguien que la está pasando mal o que tiene algún pensamiento de suicidio incluso en su vida, le puede ser un caos o puede ser un mensaje drástico que lleve a que una persona tome una decisión que no debería tomar, gracias a una información que no deberíamos haber transmitido. Entonces todas estas recomendaciones se empiezan a dar en este momento, que son aplicables a nuestras vidas y que sería bueno que lo pongamos en práctica. Pero hay algo que también podemos sumarle a todo esto, que se encuentra en Mateo 28, versículo 20, la última parte, donde Jesús en la Gran Comisión les dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y esto es lo interesante, que Jesús, aún en medio de todo esto, está con nosotros, acompañándonos. No estamos solos en esta situación, no estamos solos cuando estamos encerrados, sino que Jesús está con nosotros. Y los cristianos tenemos esta cuota de más, esta fe que nos ayuda a seguir adelante. Y también hay experimentos científicos que dicen que las personas que tienen fe tienen un medicamento más en su vida para poder recuperarse de alguna enfermedad. Que eso es algo interesante también. El Señor nos ha recompensado con esto. El Señor está con nosotros, Jesús está con cada uno de nosotros hasta que Él venga. Que Dios les bendiga.